Dijimos que de lo que queríamos hablar en el último Palabras Políticas del año, es ya sabiendo quién es nuestro próximo presidente, y aparte hemos ido conociendo definiciones de lo que va a ser el gabinete presidencial y en particular el gabinete económico. Incluso se han hecho algunos adelantos de medidas que se van a ir tomando con todo este panorama. ¿Qué impacto va a tener esto? ¿Cómo se mira desde los sectores productivos locales? ¿Qué impacto se espera que tengan? ¿Qué expectativas hay? Y lo habíamos anticipado, tenemos ya en la mesa de Palabras Políticas al presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, a Javier Rotondo, a quien saludamos ya mismo. Javier, muchísimas gracias por estar acá. Por favor, ¿qué tal, Susana? Un gusto. Javier, ¿cómo tomaron la noticia de que sea Ricardo Burjaile el próximo ministro de Agricultura? Me decías que es productor, alguien que conoce muy bien el sector. Así es. ¿Cómo tomaron esta noticia? La verdad que puntualmente para nuestro movimiento rural, que es Confederación Rural Argentina, muy felices porque ha sido un dirigente de muchos años dentro de nuestro movimiento. Ha sido una persona con una actividad gremial muy fuerte, es un productor genuino, un productor ganadero genuino del norte del país, formoseño. La verdad que lo tomamos con mucha expectativa porque nos parece que le va a dar otra dinámica, porque proviniendo desde la dirigencia gremial agropecuaria de nuestro movimiento y siendo un productor, me parece que se va a enfocar con otra visión. Así que muy contentos, creemos que es la persona indicada. Había varios nombres en danza, por suerte todos nombres muy conocidos desde nuestro movimiento rural, así que bueno, sobresalió el de él, muy felices. Muy feliz y con mucha expectativa en realidad, ¿no? Una de las precisiones que han dado es respecto de que por fin sería una realidad esto de que quiten las retenciones. Si bien la de la soja va a ser paulatina, en el resto de las producciones, las regionales, maíz y algún otro cereal, va a ser de un momento para el otro, claro. Así es. ¿Cuál crees que va a ser el impacto en la realidad que hoy tiene el sector de esta medida? Fíjate, yo siempre pongo, es realmente increíble cómo el sector agropecuario responde con muy poco. Nosotros habíamos dado datos de que esta campaña iba a tener una merma de alrededor de casi el 40% de la superficie de maíz. Estoy hablando de maíz porque la zona de Río Cuarto y Córdoba es la principal productora de maíz de la Argentina. Sí. Por darte un ejemplo emblemático. Sí. Y bueno, con esta expectativa del resultado de las elecciones y con este todavía rumor de quita de retención del maíz, creo que se va a compensar hasta en más de un 20% esa superficie. O sea, se ha tomado decisión de apostar a maíz, que es un cultivo que tiene una rentabilidad absolutamente negativa. El maíz es un cultivo de muy alto costo de implantación, lleva mucha tecnología que es muy cara, dolarizada, con un dólar que el sector agropecuario, además de explicarlo, tiene absolutamente desfasado debido a la aplicación de retenciones. Así que ya cambió el panorama, imagínate cómo se percibe. Nosotros es algo que venimos reclamándole, tuvimos la suerte de poder dialogar con casi todos los candidatos a presidente, incluso con los dos que quedaron y con sus equipos. Y bueno, y dentro de las propuestas que estaba del actual presidente electo, tenía una propuesta muy clara de 13 puntos en los que hablaba puntualmente de esto de eliminar a trigo y a maíz, que son dos cultivos, no tanto Río Cuarto, la zona de maíz, de trigo, pero emblema. Fíjate que tenemos la peor campaña de trigo en los últimos 100 años. Eso habla a las claras de que estaba pisado, de que había un desfasaje enorme y de que nosotros creemos que retenciones a trigo y a maíz era una cuestión absolutamente de falta de diálogo y de que el gobierno nos tomó como un enemigo después del 2008, porque fíjate que impacta hoy las retenciones del trigo y el maíz en lo que es la recaudación del país, impacta en menos de un 0,8%. O sea, no tenía un impacto en la recaudación fiscal de la Argentina, un concepto de retenciones muy grande. Y no se podía hacer entender, o no había forma de diálogo para entender de que dando estas dos señales, fíjate lo que está pasando con el área de maíz, lo que te digo, es directamente proporcional al mejorar la expectativa y la rentabilidad de un cultivo emblema como es el maíz en nuestra zona, que estaba absolutamente deprimido, ¿no? No, y con el que se está trabajando mucho en productos para dar valor agregado. Absolutamente, la posición estratégica que tiene Río Cuarto es ser equidistantes de lugares más alejados del puerto, o estar a 400 y algún kilómetro del puerto, hace que esto del valor agregado en origen y de la transformación de la energía que produce el maíz en carne, en biocombustibles y demás, hace que la expectativa sea muy buena. Así que esto es de una importancia trascendental desde el punto de vista social. Parece que no
que quizás no se vea tan así, que la economía está tan fría en los números, pero vos fíjate que lo que significa en el impacto de la generación de puestos de trabajo, en la generación de que esa rueda, rueda productiva, de esa generación de valor en cuanto al movimiento económico que genera, quede en la zona de Río Cuarto. Y eso es muy importante. Así que bueno, todavía es muy prematuro, pero estamos con mucha expectativa de que así sea, ¿no? Escuchaba al economista Carlos Sánchez en la Bolsa de Cereales de Córdoba y él hablaba que no necesariamente se tiene que ir a una devaluación, que lo que necesita el sector del campo es que se revise lo de los precios comparativos. Sí. ¿Coincidís con esto? Lo que pasa es que hay una generalización o una simplificación de la situación de problemática. Parece ser que al común de la gente se le ha dicho que sola la solución de todos los problemas económicos de la Argentina es la devaluación. Claro, el ajuste. Y quizás está acompañado de toda una serie de factores. Yo podría coincidir a medias, debido a que hoy hay una distorsión de precios relativos que hace que tenga que haber una especie de sinceramiento. Se habló de microdevaluaciones. De hecho, el gobierno actual, desde enero de 2014 a 2015, devaluó alrededor de un 30%. O sea, tampoco es que no ha habido devaluaciones en el lapso de este último año. Lo que pasa es que, fíjate, empezamos con un dólar de menos de 9 pesos y ya estamos a 9.60, hablando del dólar oficial. Entonces me parece que esto de ajuste sí, no, política sí, para nuestro sector, lo más importante es poder volver a exportar y recuperar los mercados. Susana, producimos alimentos para 10 argentinas, para 400 millones de habitantes. Y eso es generación de divisas genuinas para el país. Por ejemplo, algo que a mí me afecta cercanamente, familiarmente y por tradición, nosotros somos productores ganaderos. Se perdieron los mercados de carne del mundo. Argentina es un emblema en producción de carne. Y hoy podríamos estar produciendo animales más pesados, se podría estar volcando los cortes de alto valor al mercado externo y se podría dejar a precios mucho más populares, mucho más, hoy para nada populares, los precios de la carne, mucho más baratos con la integración de la res que se llama. Pero esas son políticas de Estado que hacen falta. Entonces, ¿Va a ser fácil recuperar esto? No, porque la producción ganadera no es una producción como la agricultura, que vos en 6 meses sembrás más hectáreas o menos hectáreas. Esto lleva todo un trabajo. El productor ganadero que se desprendió de su capital, hoy un animal en pie es muy caro. Recuperar eso va a llevar un tiempo. Pero sí se puede dar un golpe de efecto, al igual que esto de la quita de retenciones, diciendo, bueno, vamos a liberar exportaciones de carne, vamos a bajar las retenciones a la carne, vamos a incentivar a ese productor que haga el novillo pesado, para que el argentino vuelva a comer la misma calidad de carne, mayor peso de faena, poder volcar cortes externos. Por ejemplo, me fui del tema, no es solo devaluación. Es mejora de competitividad externa. Argentina necesita ser competitivo en el mundo. Dejamos de ser competitivos en el mundo porque somos caros para el mundo, porque los costos de producción son muy altos. Entonces hay un sinceramiento de la economía que no se debe hablar solo de un enfriamiento con una mega devaluación. No, eso me parece que yo coincido con el analista que nombraste en que hay otros factores. La liberación de los ROE, los registros de operación de exportación. Nosotros estamos discrecionalmente manejados con amigos del gobierno y calzar importaciones con exportaciones. Hay que hacer un sinceramiento de muchas variables. Pero nosotros decimos, estamos en condiciones de que los argentinos coman carne o tengan alimentos a un valor mucho más barato de lo que tienen hoy. Hoy la inflación carcome el bolsillo de los que menos tienen, y eso lo sabemos todos, y podemos generar divisas genuinas para el país y mejorar la rentabilidad de los sectores productivos. Es un combo global, no sé si se me entiende el concepto, no es solamente... ¿Sentís que el nuevo gabinete económico va a acompañar este pedido, este planteo que estás haciendo? Ha sido una propuesta de campaña del presidente electo, de la eliminación de retenciones a las economías regionales. Fíjate, la lechería está con un problema de quebranto. Han desaparecido 2.000 tambos en los últimos 120 días. Es grave. Entonces, Argentina produce 10.000 millones de litros estancados hace mucho tiempo, que sobrepasa la oferta de consumo interno, y al no tener posibilidad de exportación está planchado y está destruyendo a la máquina de producción de leche. Así podemos darte muchos ejemplos. Entonces yo creo que este equipo económico fueron promesas de campaña que espero que se traduzcan en hechos, pero para que la gente común, que yo sé que mira este programa y este canal, que quizás no esté muy cerca del sector agropecuario, me parece que le han vendido una mala imagen y le han dicho que
los alimentos se van a ir por las nubes, de que los responsables de que se abran las exportaciones, la famosa mesa de los argentinos ya nadie habla. ¿Quién la cuidó este último tiempo? Y la devaluación fue galopante. Ya la carne aumentó un 15 o un 20% hace 5 días atrás. Entonces, hay 12 millones de cabezas menos, hay que recomponer eso. Pero vuelvo a decir, con políticas claras, se puede generar divisas genuinas para el país, se puede generar puestos de trabajo, no tenemos techo, las producciones agropecuarias no tienen techo, tenemos posibilidades inmejorables, sin resentir a los sectores más carenciados de la población, garantizarles alimento a buen precio. Quien no diga eso, miente. Recuerdo en la última muestra de otoño, no me acuerdo quién, creo que fue Rademacher. Gabriel de Rademacher, sí, claro, el vicepresidente de Cartesa. Bien, actual. que él planteaba que uno de los grandes desafíos que iba a tener el nuevo gobierno nacional era traccionar ese sector que terminó divorciado del sector del agro, según él, por el planteo a nivel nacional, que se había hecho a nivel nacional. ¿Crees que ahora hay un contexto en el que se pueda hacer esta tracción, que se pueda lograr disolver este divorcio que viene teniendo el campo con el resto de la ciudadanía? Que son políticas de Estado, vuelvo a decirte, ojalá, la expectativa es esa. Vos fíjate, si te pones a ver el mapa en donde el presidente electo obtuvo mayor cantidad de votos y mirás la Argentina, está pintada de color amarillo, si vale el término, en toda la franja central del país. El núcleo productivo agropecuario de la Argentina, Córdoba a la cabeza con una contundencia gigantesca, dijo, ese divorcio del que vos hablas se pagó en la urna, se pagó con el voto. Entonces me parece que esa política antipatria, desestabilizadores, que no nos interesa el conjunto de la sociedad, y todo ese discurso que lamentablemente erróneo por parte del gobierno, porque la gente se terminó dando cuenta de que sometiendo con esta, imponiendo ideas, no dialogando, el sector fue tomado como un enemigo del 2008 y nunca más hubo un diálogo. O sea, nunca más hubo posibilidad de que todo esto hablamos, plasmarlo, charlarlo. Eso es lo que pedimos nosotros. Y el presidente electo lo ha prometido, ojalá lo podamos cumplir, que no lo abrumen situaciones distintas del país que hagan que no se pueda... nosotros reclamamos eso, concordia, diálogo. Y ojo, antes de que fuera Macri, hoy es Macri, pero nosotros cuando llegó la segunda vuelta creíamos que estábamos muy esperanzados porque creíamos que cualquiera de los dos, porque yo no tenía dudas que Daniel Scioli era una persona de diálogo, que tenía otro perfil. Así que bueno, está todo por hacer, pero me parece que ese divorcio campo-ciudad o ciudadano común fue fogoneado de alguna manera a nuestro criterio, muy erróneamente por el gobierno, porque en definitiva los 85.000 millones de dólares que el sector agropecuario aportó en concepto de retenciones al gobierno fueron absolutamente usurpados y no los vimos nosotros a nuestro humilde ver traducido en un bienestar para la gente. Hoy la infraestructura vial del interior productivo es pésima, se sometió a los gobernadores de otro signo con la chequera y con el sometimiento, sin poder dialogar. Fíjate que la Corte Suprema ahora ha avalado un fallo que lo podría haber hecho hace 5 o 6 años atrás, y lo hizo ahora, a días de que este gobierno se vaya, de reconocerle a las provincias lo que las provincias generan. Córdoba es una de las provincias más productivas de la Argentina, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, ese núcleo central, olvidadas por el gobierno nacional. Entonces, no hay mejor salud a nuestro forma de ver, no hay mejor educación. Los índices educativos han caído en este país. Entonces, nosotros siempre decimos, el sector agropecuario le aportó mucho al conjunto de la sociedad argentina. Fuimos maltratados, fuimos sometidos a no dialogar, a imponernos ideas. Bueno, creo que el mejor ejemplo es que se va a sembrar más maíz, y el ejemplo del principio, el productor no especula, sabe que si las condiciones están, va a producir movimiento en el interior. Río Cuarto es una ciudad que vive muy ligada al sector y todos los pueblos del interior. El productor sabe producir, no sabe especular. Y de que éramos especulativos, de que... No, eso no es así. Así que bueno, no se entendió, espero que con este cambio de lógica de gobierno esperemos que se pueda dar. Somos esperanzados de que así sea, o por lo menos tenemos la expectativa, ¿no? Javier, muchísimas gracias por esta visita y por este rato. Por favor, Susana, siempre un gusto y muchas gracias. A ustedes les digo que no se vayan porque todavía tenemos mucho más en Palabras Políticas.